La tierra está girando por ti, susurrando vivo por ti. Bien, estamos de nuevo aquí con ustedes en Cuidando a Alberto. En el día de hoy, como saben, estamos conversando con el licenciado Carmelo Gallardo, que es el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Estamos hablando de agricultura familiar y hace un momento quedamos en algún apoyo que la FAO está dando al Ministerio de Agricultura, y fuera de cámara le decía al licenciado Gallardo que este país necesita un fuerte apoyo internacional, probablemente la FAO pueda ayudar en eso, para aconsejar métodos de extensión agrícola para llegar eficientemente a esas pequeñas familias que necesitan métodos prácticos pero modernos para aumentar la producción. Y me gustaría saber si la FAO está en capacidad de hacer esos aportes a nuestros países. Sí, claro, como estamos presentes en todos los países de América Latina, hay muchas experiencias exitosas de cómo, experiencias yo creo que en dos sentidos. Una buena práctica de cómo producir mejor algo que ya produces o un nuevo rubro que antes no producías, y luego la metodología de cómo el extensionista puede diseminar ese conocimiento. Creo que son dos redes de conocimiento un poco diferentes. Pero aquí en el país hay muchísimas experiencias de buenas prácticas, de productores que han logrado diversificar o mejorar la productividad de algún producto, o incluso nosotros lo que solemos hacer es más traer experiencias de fuera. Por ejemplo, en Montecristi trajimos la experiencia de cómo producir nopal como alimento para el ganado. En situación de crisis tenemos un producto que aguanta la sequía y que además es muy buen alimento para el ganado, que no se conocía y culturalmente no se conocía en ciertas zonas del país. Entonces, ¿qué producto es ese? ¿Cuál? El cactus, el nopal, que en México se utiliza también para consumo humano. Entonces, porque en Montecristi esas son los que tenemos mucho banano. También, pero también hay ganado. Con la sequía del 2015 hubo mucho problema incluso de muerte de animales, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros podemos igual poner en contacto a los expertos de los países para que conozcan otras experiencias, pero las experiencias nacionales en el país son muchas, muy ricas y muy variadas. Lo que podemos hacer desde la cooperación es ayudar a ordenar todo eso, que estén en un formato fácil de consulta para extender ese conocimiento. Veo que sí. Yo creo que organizaciones como la FAO siempre podrán dar un apoyo importante a los países en determinadas áreas y proyectos, pero en definitiva lo importante es que los países mismos resuelvan sus problemas. Y yo creo que la FAO aparentemente en el año 2014 intentó hacer un esfuerzo importante, porque declararon el año 2014 como el año internacional de la agricultura familiar, y supuestamente eso tenía que tener una orientación para que los países hicieran algo en pro de soluciones. ¿Qué se logró con ese año de agricultura? Bueno, en el año internacional se formó un comité de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil vinculada a la agricultura familiar para ir creando una especie de comité que reflexione sobre la situación y las necesidades de la agricultura familiar. Y luego todo ese movimiento avanzó. En el año 2016 el Ministerio creó una resolución por la cual hay que hacer una política diferenciada para la agricultura familiar. Por ejemplo, un ejemplo de política diferenciada podría ser compras públicas para la agricultura familiar. Identificar quién es la agricultura familiar y mejorar las normas públicas para comprar y tener una base estable de compras para ese productor. Veo que la FAO en este sentido ha ido más lejos ahora y ha logrado que las Naciones Unidas declaren todo un decenio. Sí. Bueno, no solo la FAO forma parte de todo engranaje, es la comunidad internacional, hay más agencias, no solo de Naciones Unidas, es todo un movimiento global que yo creo que cada vez lo llamemos o no lo llamemos agricultura familiar, porque también no deja de ser un concepto que el país lo puede aceptar o no, cada vez se está viendo más necesario de cara a la sostenibilidad de la agricultura a nivel global. Hay un movimiento muy grande de agroecología, reducción de pesticidas y de químicos. Hay todo un convenio entre la FAO y la OMS a nivel global para tener una visión única de la salud, que lo llaman una única salud. Ya no solo es
el bienestar en tu cuerpo y que los alimentos estén sanos también viene desde el origen, de cómo estamos produciendo esos alimentos en términos de químicos y pesticidas. O sea, yo creo que cada vez más la agricultura ya no se ve solo en términos de cantidad y alimentos disponibles, sino cada vez más como los países aumentan su nivel de renta en términos de calidad y de salud. O sea, ahora vamos a tener, desde el 2019 a 2028, habrá un decenio dedicado a la agricultura familiar. Implica entonces que vamos en pos de que los países determinen políticas públicas orientadas, ¿verdad?, al mejoramiento de la agricultura familiar. Sí, sí, además es que será como va a haber como una paradoja. Yo leí hace poco también, que no conocía ese dato, de un documento de FAO. Se estima que en 2030 o 2040 la mayoría de la población mundial empezará a vivir ya en ciudades. Hay grandes ciudades. Entonces, la población en campo se reduce, pero tienen que producir cada vez más para una población que crece. Entonces, estamos en una especie de paradoja que necesitamos la gran pregunta: ¿cómo producir más manteniendo el medio ambiente, sin destruir el bosque, y con calidad, con inocuidad, ¿no? Tenemos un gran desafío por delante. Esa es una de las cosas interesantes que se menciona de la agricultura familiar, en el sentido de que es una agricultura amigable para el medio ambiente. Yo diría que en cierta medida, porque en nuestro país, por ejemplo, cuando comenzó a desarrollarse las grandes plantaciones y comenzó a empujarse a la gente a emigrar de los lugares que vivían originalmente, la tendencia fue emigrar hacia las montañas, y en muchos casos eso lo que produjo fue el asentamiento de familias directamente en cuencas hidrográficas, en pendientes altas, y comenzaron a desmontar esas cuencas para cultivar, pero como todo el mundo sabe, una pendiente alta implica que cuando llueve, si el suelo está desnudo, es arrastrado y por tanto se pierde y por tanto se empobrece, y lógicamente luego esa tierra no sirve para nada y entonces tiene que cambiar de sitio, y así se fue deforestando todo. Entonces, ese tipo de agricultura familiar fue muy negativo para el país. Sí, sí, no, yo creo que es un error también identificar la agricultura familiar es todo bueno y perfecto, y la gran producción, el gran productor es negativo con respecto al medio ambiente. O yo creo que esa es una visión también muy antigua. Las prácticas de las grandes productores, que hay muchas prácticas ejemplares, se produce una gran cantidad de alimentos con inocuidad. Desde luego son los que mejor protegen el recurso suelo y agua, porque por su propio beneficio. En cambio, hay agricultura familiar, como usted ha dicho, se ha instalado en una zona que no debería instalarse, y no nos damos cuenta que producir un alimento supone también, si ha habido una mala práctica, supone perder agua y perder suelo, que ese es de todos los dominicanos, ¿no? O sea, no hay que identificar pequeño bueno y grande malo. Yo creo que no hay grises, hay intermedios, ¿no? Pero la cuestión es que sea pequeña, y donde quiera que esté, la agricultura familiar puede ser mejorada con tecnología adecuada. Sí. ¿Verdad? O sea, hay oportunidad de favorecer este tipo de agricultura en términos de incremento de la producción y la productividad y de la calidad del producto. Y además tecnología muy fácil de diseminar, o sea, tecnología fácil de aprender y barata. Nosotros ahora, por ejemplo, llevamos un año hemos traído un técnico de Costa Rica que dominaba toda una tecnología de producción de hortalizas bajo sombra, pero no es el gran invernadero, que suele ser un material más caro. Para pequeñas familias, simplemente una malla colocada encima, que además se coloca con palos de madera, que puede ser incluso flexible para evitar los grandes vientos. La menor radiación de sol en esas verduras, y también cuando llueve fuerte, esa malla hace que el agua no caiga fuerte. Los datos que estamos extrayendo son datos de mejoras de un 30-40% de la producción de hortalizas, con una metodología muy sencilla de aprender y muy barata. O sea, yo creo que es cuestión de diseminarlo bien y a todos los productores del país, ¿no? Sé que alguien le llama como un sistema maya, o sea, como
Maya de los producto. indígenas mexicanos y centroamericanos. Sí. Bueno, la malla es el producto que se pone para proteger, no es la malla con Y del indígena de Centroamérica. Ese sarán que ellos también tenían muy buenas prácticas, pero una de las teorías de por qué desaparecieron fue precisamente por una mala gestión de los recursos. Cada vez hay más teorías que sobre todo en la frontera entre Honduras y Guatemala, Copán, yo conozco porque también trabajé allí, y la mala gestión del recurso agua y suelo hizo que la población fuera creciendo y no pudieron mantener los alimentos de la población, y es una de las teorías que menciona la desaparición de los mayas. Parece lógico y importante ayudar a fortalecer la agricultura familiar en términos de beneficio de la familia, de aumento del ingreso y todo eso, porque sería una manera de evitar también la migración, Claro. Que es una de las características importantes de la agricultura familiar, que produce arraigo, ¿verdad? Claro. De hecho, hay experiencias, sobre todo con jóvenes, ¿no? Trabajar con jóvenes que son los que primero están viendo que no hay futuro en su comunidad, que se pueden aburrir de la agricultura. Este tipo de tecnología que le mencionaba, o trabajar con peces o agroecología. Nosotros hemos hecho giras de jóvenes en el país que ven más atractiva la agricultura, que ven que pueden tener un medio de producción en su comunidad, que les arraiga, porque ellos mismos han descubierto que no siempre viajar a la capital o a otro país es lo mejor, pero hay que darles la oportunidad de un medio de vida en sus comunidades. Yo creo que hay muchas experiencias que están demostrando que una buena agricultura de proximidad evita al final, muchas veces la migración no reduce la pobreza, lo que hace es cambiar pobreza rural por pobreza urbana, ¿no? El valor de la agricultura para la migración también es muy importante. ¿Qué orientación usted podría darle a nuestro país? Ahora acaban de nombrar un nuevo ministro en Agricultura, el Ministerio de Agricultura, e incluso en Medio Ambiente, que son ministerios colindantes en sus responsabilidades, a veces se justaponen. Entonces, ¿qué le recomendaría a usted a este nuevo ministro y al país en general para fortalecer y ampliar el tema de las políticas públicas que favorezcan la pequeña agricultura? Bueno, el nuevo ministro sabe muchísimo más que yo de agricultura y lo que necesita el país. Realmente es un gran conocedor de todas las dimensiones de la problemática, ¿no? Y yo creo que él mismo ha manifestado en público también una visión amplia de la agricultura, que es un poco lo que yo mencionaba al principio. ¿Qué tipo de política para el más pequeño? ¿Qué tipo de política para el mediano y el grande? Mercado, exportación, o sea, no son excluyentes. Yo creo que todo suma para el país, y luego la institucionalidad necesaria para proteger todo eso en términos de acceso a crédito, incentivos para la exportación, protección de la agricultura, extensión. O sea, yo creo que pequeña escala, el mediano grande y luego la institucionalidad necesaria son seguramente los tres ejes principales, pero que el señor Osmar Benítez conoce muchísimo mejor que yo. Sí, Osmar Benítez ha tenido una gran experiencia a nivel del sector privado, y sí ha sido un gran concertador a ese nivel. Ahora lo importante es que también lo sea a nivel del sector público, donde diferentes fuerzas se conjugan, y a veces hay muchas limitaciones de recursos y de todo, pero esperamos que su sabiduría, su conocimiento, sus habilidades le permitan hacer una buena gestión. Desgraciadamente estamos ya a mitad casi del periodo de gobierno. Muchas veces cuando se comienza un gobierno, las expectativas para cualquier ministro pues son mayores, y para la sociedad misma, pero como Osmar tiene tan vasta experiencia, esperamos que lo haga bien. Yo estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Y esperamos que las orientaciones de la FAO en el sentido de generar políticas públicas adecuadas para todo el desarrollo agropecuario, especialmente en este tema que la FAO le pone tanta atención, al de la agricultura familiar. Vi que trabaja en varios países al mismo tiempo, tratando de fortalecer la familia. Claro, yo creo que es uno de los valores agregados de una organización como la nuestra, ¿no? Porque
desde un punto de vista muy técnico, países como República Dominicana conocen de sobra la tecnología mejor que nosotros, están aclimatados a su peculiaridad geográfica, qué productos, tienen asociaciones fuertes, tanto privadas como públicas, la asociatividad es muy importante en el país. Yo creo que uno de los valores agregados que podemos tener nosotros es la red de conocimiento global, ¿no? Un poco ese intercambio entre países, qué se está haciendo en otras zonas del mundo, cómo funciona la agroecología en otras zonas, en términos de normativa también, qué norma ha producido tal país que le ha funcionado mejor que otra, en términos muy de normativa, ¿no? De redacción de documentos. Ese es un gran valor agregado de organizaciones globales como la FAO, ¿no? Licenciado Gallardo, a veces uno le parece que en televisión el tiempo avanza más rápido. No es así, el tiempo es el mismo en todas partes, pero las señales le indican a uno que ya el tiempo se nos terminó. Y por hoy tendríamos que darle las gracias, Carmelo Gallardo, por estar aquí con nosotros, por hablarnos de este tema interesante, un mensaje positivo a la sociedad dominicana, de que podemos avanzar y crecer en el área de la agricultura familiar o de la producción familiar, porque no solamente agricultura, es decir, estamos hablando también de ganadería, estamos hablando de proyectos mixtos, estamos hablando de muchas cosas que la familia junta. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable por estar aquí. A ustedes, amigos, no se vayan, que todavía queda más en Cuidando el Huerto en el día de hoy. La tierra está girando por ti, susurrando vivo.